lo traicioné, y aún así me arrodillé para que no me dejara. Siempre me consideré una mujer intensa. No en el sentido romántico de una película independiente, no. En el sentido más crudo, más visceral. Intensidad como sinónimo de ansiedad, de apego, de contradicción. Soy esa clase de persona que siente demasiado, pero dice poco. Que cuando ama, se obsesiona, y cuando tiene miedo, hiere. Me llamo Kelly Domínguez, tengo 31 años, y nací en Aguascalientes, aunque hace una década que me mudé a Guadalajara para estudiar diseño de interiores, al final, me quedé a vivir aquí por trabajo, por costumbre. Y por él. Él, Ricardo. Pero no quiero adelantarme todavía. Desde niña me sentí como una contradicción con piernas. Tenía una madre cariñosa pero absorbente, un padre ausente aunque siempre sonriente cuando aparecía. Me enseñaron sin querer que amar es preocuparse, es vigilar, es necesitar. Que si alguien no te necesita, no te quiere. Y yo, con ese molde equivocado, crecí construyendo vínculos con base en el miedo, con base en la idea absurda de que retener a alguien es quererlo. Y me volví buena en eso, en retener. Buena mintiendo cuando hacía falta suavizar algo. Buena adaptándome a lo que la otra persona buscaba. Buena sabiendo qué decir para que alguien no se fuera. Pero lo que nunca aprendí fue a sostenerme sola. A estar en paz sin tener a otro que me reafirme que soy valiosa, que soy suficiente. Tuve novios antes de Ricardo, claro. Historias que parecían novelas adolescentes y terminaban como dramas sin final feliz. Algunos me engañaron, otros me ignoraron hasta que yo me fui. En cada ruptura, me prometía no repetir lo mismo. Pero siempre caía. Siempre volvía a construir castillos con gente que no sabía ni sostener una conversación emocional. Y entonces llegó Ricardo. Llegó en un momento en el que yo estaba bien según los demás, pero completamente desorientada por dentro. Llevaba un año soltera, trabajando mucho, saliendo con amigas, sintiéndome más adulta que nunca, y más vacía que nunca. Tenía un apartamento decorado a mi gusto, una rutina sólida, incluso un perro, Toby, que me hacía compañía cuando las noches se sentían pesadas. Pero la soledad, la verdadera, no tiene que ver con estar sola. Es esa voz interna que te recuerda que no sabes amar bien, que nadie se queda, que algo en ti está roto. Cuando conocí a Ricardo, sentí algo que me asustó, esperanza. Y no supe qué hacer con ella. Era una tarde de octubre cuando lo conocí. Lo recuerdo con una nitidez que me incomoda. Yo había ido al showroom de una nueva línea de muebles minimalistas para una marca con la que trabajaba como diseñadora. Fue en Zapopan, en una bodega reconvertida en galería. Luz natural, concreto pulido, detalles de madera. Él estaba hablando con uno de los organizadores, y no sé si fue su voz o la manera en que movía las manos, pero algo en él me llamó la atención antes de que cruzáramos palabras. Después me enteré de que Ricardo era ingeniero civil, especializado en estructuras sostenibles. Tenía 34 años. Soltero, sin hijos. Trabajaba con constructoras grandes pero también participaba como voluntario en proyectos de vivienda social. No era pretencioso ni demasiado extrovertido, pero su presencia imponía sin esfuerzo. Tenía una manera tranquila de estar en el mundo que me descolocó. Yo, con mis vértigos emocionales, no estaba acostumbrada a alguien que no se agitara al primer viento. Hablamos de forma casual esa tarde. Él preguntó algo sobre los acabados de una silla expuesta, y yo, que sabía del tema, le expliqué con más detalle del necesario, nerviosa. Reí demasiado. Él también. Al final, me pidió mi Instagram. 2 días después, me escribió. Y así empezó todo. Las primeras semanas fueron ligeras, sin presiones. Me invitó a tomar café en una terraza escondida que yo no conocía. Charlamos de música, de nuestros trabajos, de viajes pendientes. Lo que me impresionó fue que no intentaba impresionarme. No alardeaba de nada. No hacía promesas. Solo escuchaba. Me hacía preguntas. Recordaba lo que le decía. Me sentí vista de una manera distinta. No como una mujer atractiva, o como alguien a quien conquistar, sino como una persona real. Compleja. Rota, tal vez, pero valiosa.
A medida que avanzaban los meses, comenzamos a construir una relación sólida. No perfecta, pero tranquila. Él me presentaba con sus amigos como su novia, con una sonrisa orgullosa que siempre me desarmaba. Me enviaba mensajes espontáneos a mitad del día. Me decía que le gustaba que yo tuviera mis propios proyectos, mis metas. Me hacía sentir libre, y eso, paradójicamente, me hizo apegarme más. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a imaginarme un futuro con alguien. A pensar en cosas como compartir casa, tener hijos, envejecer sin miedo. Pero también empezó a aparecer el ruido interno. Esa vocecita que me decía que yo no merecía tanta calma. Que en algún momento él se iría. Que era cuestión de tiempo para que se diera cuenta de que no valía la pena. Que yo lo arruinaría. Que siempre lo hacía. Y como siempre, comencé a hacer cosas que no tenían sentido. Probé hasta donde podía estirar los límites. Coqueteé en redes con desconocidos, solo para confirmar que aún podía gustar. Mentí sobre dónde estaba alguna noche, solo para probarme que no necesitaba dar explicaciones. Jugué con fuego. Me acerqué a gente con la que sabía que nada bueno podía pasar. Y aún así, él seguía ahí. Amándome. Cuidándome. Planeando cosas conmigo. Un día me dijo, ¿te imaginas una boda pequeña? En la playa, con pocas personas, solo los cercanos. Yo sí me lo imagino, contigo. Y yo sonreí. Le dije que sí. Que también me lo imaginaba. Mentí. No porque no quisiera. Sino porque ya había comenzado a arrastrar las sombras de lo que no se ve, de lo que se esconde bajo las sábanas de una relación aparentemente estable. No sabía aún lo que iba a hacer. Pero estaba más cerca de arruinarlo todo de lo que podía admitir. Cada vez que me sentía demasiado segura, algo se activaba dentro de mí. Una especie de urgencia por romper, por probar que todo eso podía desaparecer, que no era real. Que si yo lo desafiaba, él me dejaría. Y así, podía confirmar la historia que me contaba desde niña, que nadie se queda. Fue en una de esas noches de ansiedad, de pensamientos obsesivos y necesidad de validación, que hice algo estúpido. Había salido con unas compañeras del trabajo. Una de ellas, Pamela, era soltera y vivía como si cada fin de semana fuera una serie de Netflix. A ella le encantaba invitarme a bares nuevos, a rooftops llenos de gente desconocida y energía suelta. Me dijo, vamos a un lugar nuevo, nada de maldad, solo diversión. Acepté. No le dije a Ricardo, aunque sabía que podía hacerlo. Pero decidí mentir, le dije que tenía una cena de trabajo, informal. Me creyó sin cuestionar. Y yo fui. Me arreglé más de lo necesario. Usé ese vestido negro que él decía que me hacía ver peligrosamente hermosa. Tomé más copas de las que debía. Coqueteé con alguien al otro lado del bar. Solo por ver si aún podía causar efecto. Esa noche no pasó nada físico. Pero sí crucé un límite en mi mente. Me di cuenta de que si quería, podía. Que alguien más también me veía. Que había hombres que me miraban con deseo. Y eso, en lugar de empoderarme, me partió. Porque entendí que estaba buscando fuera lo que ya tenía dentro. Y que si seguía así, lo iba a perder. Y aún así, no paré. Una tarde de marzo. Estábamos en el centro de Tlaquepaque, caminando después de almorzar en uno de esos patios llenos de macetas y luces colgantes. Ricardo me llevó hasta una placita donde había un violinista callejero. Me tomó la mano y me dijo, quédate quieta, solo un momento. Pensé que iba a decir algo tierno, pero no estaba preparada para lo que vino. Se arrodilló. Sacó una cajita pequeña, de madera pulida. Abrió el estuche. Un anillo de oro rosa con un diamante pequeño, discreto, perfecto. ¿Y su voz, temblorosa pero firme, ¿quieres casarte conmigo? Me quedé sin aire. Literalmente. El mundo se detuvo. Y mientras decía que sí con lágrimas, mientras la gente aplaudía y el violinista cambiaba de melodía, yo ya estaba contaminada por dentro. Contaminada por la certeza de que no merecía ese amor. De que lo iba a arruinar.
de que ya había empezado a hacerlo. Mis amigas organizaron la celebración. Mariana, mi mejor amiga desde la prepa, me abrazó con fuerza. Por fin, Kelly, esto es lo que mereces. Y yo asentía. Sonreía. Fingía plenitud. Los preparativos comenzaron casi de inmediato. Apartamos un jardín hermoso en Ajijic. Contratamos un fotógrafo que admiraba desde años atrás. Mi madre lloró al ver el vestido que elegí. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Y entonces, vino la idea de la despedida de soltera. Una noche para celebrar la libertad antes del compromiso, dijo Pamela, entre risas y copas. Mariana se opuso al principio, conocía mi tendencia al descontrol, pero yo la convencí. Solo será una noche divertida. Nada más. Elegimos hacerlo en una casa en San Miguel de Allende, rentada para el fin de semana. Éramos 8 mujeres. Comida gourmet, tragos elaborados, música a todo volumen. Me dijeron que habría sorpresas, pero me negué a imaginar lo obvio. Hasta que llegó el stripper. Y después, la verdadera sorpresa, un amigo del stripper, que se quedó después. Era moreno, alto, con tatuajes en los brazos y una sonrisa peligrosa. Lo miré. Me miró. Y ya no hubo vuelta atrás. Esa noche, entre risas, tequila, gritos y luces tenues, crucé la línea. No fue amor. No fue deseo profundo. Fue una mezcla de miedo, de autodestrucción, de ego. Fue mi ruina. Y aún no lo sabía, pero dentro de mí, ya llevaba una consecuencia creciendo. Una vida. Desperté en una cama que no era mía, al lado de un cuerpo que no reconocía. El cuarto olía a sudor, alcohol y perfume barato. La luz de la mañana entraba por las cortinas mal cerradas, implacable, como un juicio divino. No sabía si gritar o llorar. Me vestí en silencio. No hubo palabras entre él y yo. Ni siquiera un hasta luego. Tomé mi celular, 20 mensajes de mis amigas preguntando si estaba bien, si me había ido con alguien, si necesitaba que me fueran a buscar. Les mentí. Les dije que me fui a dormir temprano, que estaba agotada. Mariana, mi mejor amiga, no respondió. Creo que ella ya sabía. No cómo, pero sí que. Volví a Guadalajara en un silencio ensordecedor. En el coche, todas hablaban de lo bien que se la pasaron, de la comida, de las fotos, del stripper gracioso. Yo fingía reír, pero por dentro sentía una losa de concreto sobre el pecho. Sabía que lo que hice no era un desliz. Era una traición con todas sus letras. Esa noche, cuando crucé la puerta de mi departamento, Ricardo ya estaba ahí. Me esperaba con mi sushi favorito y una sonrisa tranquila. ¿Te divertiste?, preguntó con una ternura que me destrozó. Le mentí. Le dije que sí, que fue todo muy tranquilo, más risas que escándalo. Me besó la frente y dijo, me alegra. Te lo merecías. Esa noche hicimos el amor. Y nunca me sentí más sucia. Pasaron los días. Volvimos a la rutina, llamadas por la mañana, comida juntos los miércoles, series los domingos. Pero algo se rompió dentro de mí. No podía verlo a los ojos sin que mi estómago se encogiera. Su cariño se sentía como puñales suaves. Cada vez que me abrazaba, cada vez que me decía te amo, mi corazón latía como si estuviera a punto de ser descubierto. Pensé en confesarle. Muchas veces. Pero luego lo miraba y me faltaba el valor. ¿Cómo destruir a alguien que solo me ha dado amor? ¿Cómo explicarle que lo que pasó no fue falta de amor, sino falta de mí? Empecé a tener pesadillas. Me despertaba sudando, jadeando, con imágenes de esa noche borrosas pero suficientes para revolverme el alma. Empecé a evitar a mis amigas. Mariana me confrontó un día. Kelly, ¿qué hiciste? La miré. No pude decirlo. Solo bajé la cabeza y murmuré. Algo imperdonable. Ella lloró. Me abrazó con fuerza. Aún estás a tiempo, Kelly. Antes de que sea peor. Pero ya era tarde. Lo supe semanas después.
Una mañana, mientras tomaba café en la oficina, sentí un mareo tan violento que tuve que sentarme de golpe. Me sentí débil, con náuseas. Mis compañeras bromearon, seguro estás embarazada. Me reí. Pero algo en mí se congeló. Fui a la farmacia esa misma tarde. Compré una prueba de embarazo. La hice en el baño de mi casa, temblando. 2 rayas. No. 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 Lo repetí 1000 veces, como si la repetición pudiera alterar el resultado. Me hice otra prueba al día siguiente. Y otra después. Todas lo confirmaban. Estaba embarazada. La fecha de concepción cuadraba con la noche de la despedida. No podía respirar. Pasé horas sentada en el suelo del baño. Pensando. Llorando. Imaginando la cara de Ricardo si lo supiera. Imaginando su voz quebrada diciéndome cómo pudiste. No sabía qué hacer. Pero sí sabía una cosa. No podía decírselo. Aún no. Fingí. Fingí por semanas. Inventé excusas para mis náuseas, algo que comí, no dormí bien, estrés. Ricardo lo notaba, pero no insistía. Me decía que descansara, que trabajaba demasiado, que quizás era momento de frenar un poco antes de la boda. Yo lo abrazaba. Me aferraba a su cuerpo como si pudiera borrar la realidad con el calor de sus brazos. Hice una cita con una ginecóloga, sola. Confirmó el embarazo. Me dijo que todo parecía normal. Me preguntó si el padre sabía. No supe qué decir. ¿Decirle que quizás no era él? ¿Decirle que me había acostado con un desconocido? ¿Decirle que el amor de mi vida estaba siendo traicionado en silencio? Guardé el ultrasonido en una caja. Lo miré cada noche. Y lloraba. Una tarde, después del trabajo, Ricardo me esperaba con la cena servida, una velita encendida y su sonrisa de siempre. «Te ves triste últimamente», me dijo, mientras comíamos. ¿Hay algo que no me estás contando? Y ahí, colapsé. No el secreto, no todavía. Pero colapsé. Lloré frente a él. Lloré como si se me partiera el alma. Él se acercó y me abrazó. «Sea lo que sea, estoy aquí», me dijo. Y eso me destruyó aún más. Esa noche soñé que todo salía a la luz. Que él se enteraba. Que me gritaba. Que se iba. Que yo corría detrás de él, descalza, arrodillada en la calle. Y cuando desperté, supe que iba a pasar. No podía esconderlo más. Pasaron 2 semanas más. 2 semanas donde empecé a notar cambios en mi cuerpo. Donde me miraba al espejo y veía algo nuevo, ajeno, formándose. Y entonces ocurrió. Estábamos en la casa de sus padres. Su madre, una mujer dulce y observadora, me miró detenidamente y dijo, «Kelly, ¿no estarás embarazada?» Ricardo la miró. Luego me miró a mí. Y mi silencio fue la respuesta. Él se quedó quieto. El aire se volvió plomo. «¿Y es cierto?», preguntó. Asentí, apenas. Mis labios no podían formar palabras. «¿Qué es mío?» Y ahí, me rompí. Caí de rodillas frente a él. Literalmente. Me arrodillé. «Ricardo, perdóname. Por favor». No fue planeado. No significó nada. Fue un error. Una sola noche, estaba borracha, ni siquiera recuerdo bien su cara. Me miraba como si no me reconociera. «Yo te amo. Te amo como nunca amé a nadie». Fue un acto cobarde, autodestructivo. No tiene explicación. No te pido que me perdones hoy. Solo que, no me dejes. No todavía. Lloré. Grité. Me arrastré emocionalmente. Recé, imploré, supliqué. Él solo decía una y otra vez, «¿Cómo pudiste?». Sus padres me miraban con desprecio. Y yo, derrumbada. La cita en el juzgado era a las 9 de la mañana. Ricardo no me dirigió la palabra en todo el proceso.
Su abogado hablaba por él. Yo firmaba en automático, con las manos temblando. Los papeles del divorcio, aunque técnicamente aún no nos habíamos casado, eran parte del contrato civil prematrimonial que habíamos hecho para el registro. Disolverlo, anularlo, borrarlo. Borrarme. Cuando todo terminó, lo seguí hasta la salida del edificio. Llovía. Corrí detrás de él bajo la lluvia, con los zapatos en la mano, el corazón en la garganta. Ricardo, por favor. Grité. No me dejes así. No todo puede terminar así. Se detuvo. Me miró. ¿Aún tienes algo más que romperme? Yo me arrodillé, otra vez. En la calle. Frente a él. Con el agua mezclándose con mis lágrimas. Haré lo que sea. Por favor, no me borres de tu vida. Te juro que daría cualquier cosa por cambiar lo que hice. Ricardo respiró hondo. Cerró los ojos. Y dijo, sin rabia, sin compasión. Ya no hay nada que salvar, Kelly. Y se fue. Y yo me quedé de rodillas, empapada, rota, rogando por un amor que yo misma asesiné.